nutre, interpreta y transforma al mundo. Radiálogos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiálogos, un programa del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Pues nos da muchísimo gusto que nos acompañen este martes, sobre todo porque es un martes en el que estamos cerca del fin del mes de octubre, donde los fantasmas salen de todos esos rincones y empezamos a retomar todas esas leyendas que tenemos guardados en los baúles o detrás de la puerta. Para platicar precisamente sobre las leyendas sudcalifornianas, me acompaña mi queridísima Ileana Peralta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Radiálogos. Un saludo a quienes nos escuchan en todo el territorio estatal con un tema muy ad hoc a la temporada. ¿Qué tal? Y tenemos un súper invitado, es un joven de 25 años, pero no se vaya con la finta porque muy joven, pero muy talentoso y es un prolífico escritor sudcaliforniano de leyendas sudcalifornianas. Es Gamaliel Vallamburgo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Valerie? Muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué creen? ¿Han escuchado por ahí el libro de la niña vidente del triunfo? Él es el culpable, él es el que nos ha ayudado a sacar del baúl esas grandes historias sudcalifornianas, esas leyendas que tenemos en los pueblos mágicos, en nuestras calles, en nuestra ciudad. Y este día precisamente vamos a platicar con él sobre toda esa importancia que tiene de raíz, de rescatar todo el valor de las leyendas, de eso que se va platicando de generación en generación, con tu nana, con tu tata, que te van platicando que en aquella esquina está un aparecido. Eso es muy importante. Y hoy vamos a platicar con un especialista que es Gamaliel. A ver, platícame, digo, ¿de dónde nace? Porque finalmente eres muy joven y de repente cuando uno no es tan joven, no te da la curiosidad de las leyendas o esto, o escuchamos a los abuelos, pero no les prestamos tanta atención. Y tú desde los 15 años estás escribiendo. ¿De dónde te nace hablar y sobre todo escribir de estas leyendas? Pues a mí siempre me interesaron este tema de leyendas. Yo me acuerdo que desde niño yo tenía un libro muy pequeño que tenía unas anotaciones de leyendas que era de mi hermana. Y me llamó muchísimo la atención muchos relatos, por ejemplo el relato del niño sin rostro, que del mechudo, que del coromue. Pero me di cuenta que eran leyendas muy repetitivas. Y de hecho si nosotros vamos a unos 10 años para atrás, no salimos de las mismas historias. Posteriormente, ya estando yo en la preparatoria, yo cursaba una clase que se llama lectura y redacción y nos dejaron hacer una investigación sobre las leyendas sudcalifornianas. Yo no quería quedarme con la leyenda del mechudo, que era la que siempre te parecía. Entonces yo lo que hice fue platicar con Leonardo Reyes Silva, que es cronista municipal, tiene una veintena de libros. Fue subdirector del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, fue director del Archivo Histórico y él tenía un vasto conocimiento sobre las historias, leyendas, mitos que nos rodeaban. Y él fue el primerito que me contó, por ejemplo, la historia del Hospital Salvatierra, todo lo que acontecía ahí. Fue de las primeras personas en mencionarme un poquito más del niño sin rostro, de los barrios, del Esterito, anécdotas que yo no conocía. Y él fue la primera persona que me dijo: a lo mejor tú de niño, como tu abuela es de un rancho, debes de conocer algo sobre la niña vidente. Y es así como yo hice un poquito de memoria, tuve un flashback, como se dice, y me acordé de la niña vidente del triunfo. Ciertamente era una historia bastante curiosa, era una anécdota que me causó mucho interés, la verdad, y fue así como yo empecé a indagar un poquito más en el asunto. Pues yo presenté el trabajo y pasaron algunos años y fue cuando yo presenté el primer libro que se llama Relatos y Leyendas. Posteriormente yo empecé a conocer y a preguntarle a la gente un poquito sobre esta niña que se decía que era vidente, pero bueno, fue hasta muchos años después cuando tuve la oportunidad de platicar con una descendiente viva de ella. Así fue como un poquito yo me fui adentrando sobre las historias, las leyendas, las anécdotas de nuestro estado. Haces como una especie de investigación etnográfica casi, ¿no? Hay que remontarse a los orígenes y generaciones atrás para poder darle forma a estas historias, ¿no? Porque con el paso del tiempo se van como transformando o se van, no sé, desvirtuando, ¿no? Claro.
Y ya que andas en esta dinámica, algo te ha enseñado a trabajar de esta manera, ¿no? Con estas historias. Entonces, ¿qué es lo que rescatas en este momento desde este trabajo de rescate de información? Pues a mí me ha dejado mucha enseñanza, sobre todo en cómo mostrarle las historias a la gente, cómo hacerlo de una manera muy atractiva. Porque hoy en día nos encontramos muchas anécdotas o relatos que publican, por ejemplo, cronistas, investigadores, historiadores, pero nos damos cuenta que es un texto bastante largo, es un texto al que le dan muchas añadiduras que no van. Le van agregando detalles que simplemente hacen que alguien no se interese en la historia. Y lo que yo hago es hacer una historia concisa, que vaya al punto y que esté bien narrada. Entonces, ciertamente yo hago una investigación, no solamente es estar en el cómodo despacho, estar en la cómoda oficina trabajando, estar copiando, buscando, sino es ir al encuentro de la gente, ir a entrevistar a las personas, a los testigos, que ellos te cuenten sus anécdotas, que ellos te muestren sus fotografías, que ellos te muestren todo el material que ellos atesoran, pues ahora sí, que como algo muy valioso que fueron heredados o algo así. Hablo de fotografías, documentos, películas de cine, todos estos objetos valiosos. Entonces, es algo de lo que yo hago. Hago una investigación de campo, y posteriormente mucho de eso lo corroboro buscando documentos. Esos documentos los he encontrado principalmente tanto en el Archivo Histórico Pablo L. Martínez aquí en La Paz, como en el Archivo General de la Nación. También en la Cineteca Nacional nos hemos encontrado con algunas, sobre todo películas que fueron escaneadas de los años 30, 40, y pues ahora sí que también es investigar directamente con las personas, con las familias, porque no todo está en un archivo. Hay personas que tienen archivos privados, tienen archivos particulares que fueron heredándose, y es así como se ha acrecentado toda la colección de los relatos y leyendas. Y es que es un trabajo muy rico meterse a investigar, a descubrir, Claro. encontrar. ¿Cómo es esta parte de encontrar el hilo conductor de la historia? ¿Cómo has logrado llegar a precisamente sintetizar esas historias y hacerlas ricas y atractivas? Pues ahora sí que mencionas, Valerie, es algo bastante interesante cómo tú puedes encontrarte con una persona que te lleva a otra y luego esa persona a otra. Eso pasó, por ejemplo, con el libro de la niña vidente, con el libro de Victoria, la mujer de negro. Lo que yo hago es leer el texto varias veces, leérselos a la gente, pues a las personas que me rodean. Y si yo veo que en los primeros 5 párrafos ya están aburridos, ya sé que no va a funcionar. Entonces, si tú quieres hacer algo universal, que no solamente se quede a un público en específico, que no sea algo académico, y que tú se lo quieras presentar, que tanto el niño de 5 años como el abuelito de 80 años lo pueda leer, es hacerlo de una manera concisa, utilizando palabras claves, utilizando ahora sí que la sorpresa en el texto. Yo siempre he dicho que el libro tiene que tener su inicio, su intermedio y su misterio. Siempre he dicho eso. El misterio que a todos les interesa, que te quedes así como, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué impresionante? Siempre ha pasado así. Entonces, si ustedes les prestan atención o si alguna de las personas que nos escuchan tiene algún libro de relatos y leyendas de la colección de estos 26 libros que se han ido publicando, no me van a dejar mentir que se quedan así con el y luego, así como, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo? Y ellos mismos empiezan, ay, es que sí, empiezan a, como que le damos ese aire de misterio que necesita todo texto. Me ha tocado leer, por ejemplo, en publicaciones de Facebook donde ponen, luego le vas dando así, más abajo, y el texto no se acaba, y la gente no lee eso. Entonces, nos pasa con el libro de la niña vidente, por ejemplo, o con el libro del boleo, que es uno de los que más interés ha causado. ¿Cómo hacer una historia, cómo hacer un relato de un pueblo minero atractivo para que un niño de 10 años pueda leerlo y que diga, no, es que no puedo creer que eso haya pasado ahí? Es eso, hacerlo conciso y que quede totalmente ilustrado. Por eso los libros son totalmente ilustrados,
con fotografías, documentos, pues todo lo que sea atractivo para una persona. Ciertamente nos hemos encontrado con personas pues que tienen sus dudas en cuanto a algunos textos, pero no porque no conozcas algo significa que es mentira. Simplemente nosotros desconocemos un sinnúmero de cosas, pero pues la mayoría de las personas, yo no lo conozco, es mentira. Entonces, pues, ¿cómo así? Y ciertamente es esto. Por ejemplo, el libro de la niña vidente del triunfo es un libro que es tan popular en los niños, es un libro que es popular en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, y que se utiliza mucho en las universidades, tanto en los grupos de historia, como en los grupos pues ahora sí que los que están interesados en la historia regional. Yo me acuerdo que hubo un comentario que decían, existen los libros de texto de la SEP de Conociendo mi ciudad, o creo que así se llama la materia, Conociendo mi estado. Sí, Conoce mi entidad. Existe el libro de la SEP y existe el libro de relatos y leyendas. Así dicen. Entonces es algo que la gente busca, es algo que la gente es atractivo y es un libro por recomendación. Ahora sí, si ustedes no van a ver una publicidad en una revista o no van a ver una publicidad en un espectacular, simplemente es un libro que tiene su éxito solo. Es un libro que está escrito con la tinta del prestigio, yo digo. Claro, y con la credibilidad, ¿no? También porque pones documentos, que es una cosa claro, muy valiosa, y sobre todo en estos tiempos. Y el enganchar, yo creo que es todo un reto y lo estás logrando con textos, sí, ¿no? Claro. Y en las personas, por ejemplo, nos ha pasado, bueno, ahorita ya están agotados muchos libros. Tal parece que la pandemia ayudó para que los lectores fueran conociendo un poquito más de las historias de nuestro estado, porque muchas personas empezaron a buscar los libros y nos platicaban que iban un día por uno y a los 3 días ya iban por el otro. Llegó un momento en el que ya no hubo ninguno en las librerías. Entonces, apenas pudimos publicar los libros más recientes, sacar unas segundas impresiones y nos hemos encontrado con sorpresas con la aceptación que ha tenido. De verdad ha sido una aceptación brutal, por así decirlo. La historia es rica, la historia es interesante, siempre y cuando la sepamos contar, porque si no, nosotros no sabemos cómo expresar algo en un libro, pues se va a convertir en un adorno muy lindo en un librero. Al final de cuentas. Y esta parte es así, debe ser orgánico, debe correr de voz en voz, porque así son las leyendas, así persisten generación tras generación. Y usted que nos está acompañando en radio, nos está acompañando en este programa de Radiálogos número 79, regresamos, le vamos a preguntar sobre cuáles son sus libros favoritos. Ahorita regresamos. En un momento regresamos. Radiálogos. Continúas en Radiálogos. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Radiálogos, un programa del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Y desde el rincón que nos estén acompañando de esta hermosa Baja California Sur, este día lo tenemos dedicado al misterio y por eso tenemos como invitado a nuestro gran escritor subcaliforniano y joven, Gamaliel Valle Hamburgo, que nos está compartiendo el cómo empezó a escribir todas estas leyendas que seguramente sus hijos, usted, ya leyó lo de la niña vidente del triunfo o alguna leyenda sudcaliforniana, pues la tenemos y se la agradecemos que la haya producido Gamaliel. Platícanos, a ver, yo puedo decir que me gusta mucho la niña vidente del triunfo, claro, pero son muchos libros, o sea, son 26 libros. Sí. Entonces, ¿cuál es tu historia favorita y por qué? Bueno, mi historia favorita, que si me dicen que la podría contar una y otra vez, es la historia de Consuelo Corona de Nobre y el libro de El Buleo en los diarios de Consuelo Corona de Nobre. Es un libro que tiene una historia con la que yo crecí, es un libro que tiene la historia de un familiar mío, es la historia de
cómo una mujer en pleno siglo XIX y XX, viviendo en el medio del autóctono, viviendo en un pueblo minero, se abrió paso y se hizo notar como la primera mujer gobernante en el entonces Territorio Sur. Se hizo, y ella es una historia que me gusta mucho porque es conocer la historia precisa del pueblo minero del Boleo, de Santa Rosalía, de puño y letra de la esposa del penúltimo director de la compañía, el director que duró 20 años en el cargo. Es una historia que yo podría contar miles de veces, porque es una mujer que escribió incontables anécdotas en estos diarios que quedaron para la posteridad. Nos encontramos relatos de, por ejemplo, de cuando conoció al Papa, de cuando conoció a María Félix, de cuando conoció a Diego Rivera, Frida Kahlo, cuando conoció a Pablo Picasso. Nos encontramos con las anécdotas de cómo el pueblo fue creciendo cuando ella era una niña y cómo se vio cómo se vio ¿cómo podría decirse la palabra correcta? Para que no se escuche feo. Cómo se fue el pueblo yéndose abajo en picada. Y cómo ella veía en los barcos cómo se iban las familias completas, cómo a ella le tocó estar de niña jugando con las hijas de los empleados del boleo y ya siendo una mujer casada, ir con estas muchachas ya casadas también a una villa en París, cómo eran estos cambios tan radicales entre los hombres y las mujeres, los viajes en tren, cómo era vivir, y no solamente en Santa Rosalía, porque ella describe a la perfección cómo era vivir en la ciudad de La Paz en los años 50, 60, 70, 80 y todavía los años 90, cuando le impresionó saber que en una computadora se podía escribir texto, cuando se impresionó al decir que para hacer una llamada por teléfono tenía que esperar hasta 10 minutos para que se conectara con la centralita de la compañía del boleo. Y en los años 90, como Tere Rufo le decía, cómprate un celular, Consuelo, porque vas a poder llamar hasta París en una sola llamada y sin esperar tanto. Entonces, son ese tipo de anécdotas que a mí me causaron una impresión grandísima cuando yo empecé a contar, y todavía siguen saliendo relatos. Nos hemos encontrado con los relatos, por ejemplo, de los empleados de ella, del jardinero, del chofer, de las personas. Hay un relato bastante interesante. Cuando estaban construyendo esta casa del malecón en la avenida Álvaro Obregón, ella decía, ay, me gustaría tener muebles de tal tipo, pero aquí en La Paz no hay, y el señor Rufo no los trae, ni nadie, ni en Palacio de Hierro en la Ciudad de México podemos encontrar esos muebles. Entonces, de tanto que escuchaba a su esposo Augusto Noper, todas estas anécdotas, le dice, a ver, Consuelo, vete a París y ve a comprar los muebles allá. Y dice, pero ¿cómo? Yo me voy a ir sola, tú vas a estar trabajando aquí. Y él era pues director de la compañía, ¿cómo voy a ir? Bueno, a ver, y dicen que el Augusto Noper, el francés, empezó a hablarle a todos los empleados, a todos los albañiles, pescadores del Esperito principalmente, y que le decía, tú y tú se van a París la semana que entra con mi esposa. Entonces, ¿cómo era que un albañil, un pescador de modesto origen, terminó dando la vuelta por toda Europa con la esposa del director comprando muebles? Hay una fotografía donde estaban, por ejemplo, en Egipto, donde estaban en Estambul comprando las alfombras, y están los empleados, pescadores del Esperito en Estambul, en Egipto. Es una impresión tan grande, y no vas a dejar mentir, Valeria, porque tú conoces la casa. Esa casa es una joya, es una ventana al paraíso. Esa casa es maravillosa, y quienes conozcan el malecón de La Paz, Baja California Sur, seguramente les ha llamado su atención. Es una casa con un estilo francés, precisamente, claro, y que tiene un balcón, y se distingue porque desde niña siempre me daba como que se me hacía mágico el que tiene las palmeras en la parte de enfrente, y normalmente en la tarde siempre llegan muchas aves a posarse en estas palmeras, entonces le da un halo de misterio. Es maravillosa esa casa y es mágica. Claro, y es que la verdad esta historia que nos va enriqueciendo con pequeñas anécdotas,
que nos va enriqueciendo con personas que van contando. Por ejemplo, nos encontramos a un empleado ya de edad avanzada que trabajaba en el gobierno, que era empleado de la Casa Presidencial del Caimancito durante la administración de Agustín Olachea Áviles. Y él comenta que María Félix vino un día de vacaciones aquí, fue recibida en la Casa Presidencial del Caimancito, y curiosamente estaba tanto María Félix como Miroslava Stern. Estamos hablando de los años 50. Entonces, ellas fueron invitadas, causó una gran sensación ellas dos juntas, y cuando iban de regreso, para dejarla en el Hotel Los Arcos a María Félix, le pregunta a este chofer, Agustín también se llama como el gobernador, ¿y qué tal, señora? ¿Le gustó la Casa Presidencial del Caimancito? Y que María Félix le dijo con el tono que la caracterizaba, pues a mí me gustó más la casa de los pavos reales, que le dijo, refiriéndose a la casa de Augusto y Consuelo, porque decían que los pavos reales se paseaban en todo el jardín y que eran muchísimos, y tenía pavos reales albinos. Esa es la historia que si me dieran a escoger que yo pudiera leer una y otra vez, sería esa. Esa es la historia que en mi punto de vista es una de las más ricas en matices y notas, que está muy completa porque no es la historia, no es la biografía, no son las memorias, pues ni de una reina, ni de un presidente, ni de una primera dama. Son las memorias de una mujer sudcaliforniana que se abrió paso, ella sola, sin ayuda de nadie, ante la sociedad, y se convirtió precisamente en la primera mujer gobernante. Y ustedes preguntarán por qué. Pues prácticamente, pues las personas que son de Santa Rosalía deben de saber que la mayoría, que pues si tú eras el director de la Compañía del Boleo durante el siglo XIX y XX, prácticamente eras el gobernador del territorio sur. Entonces, Augusto era el director durante 20 años y él padecía cáncer. Entonces decían que Consuelo llegaba a hacer los trabajos de su esposo. Incluso hay una carta que publicamos hace poco en donde a Consuelo le ofrecen el puesto como directora de la compañía y ella no lo acepta por el simple hecho de ser mujer y que nunca la iban a tomar en cuenta por ser mujer. Y ella se hacía cargo de las giras de viajes, se hacía cargo de la agenda, de recibir a todos. Y eso también causó una cierta molestia entre los empleados de alto rango, caballeros principalmente, porque decían, ¿cómo una mujer va a tener más pantalones que todos nosotros? Entonces, sí, Valerie, esa es la historia que si me dieran a escoger, yo la leería en el libro de El Boleo, en los diarios de Consuelo Corona de Novo. Es fascinante, ¿no? He tenido oportunidad de leer, no toda la historia, pero sí, yo soy oriunda de Santa Rosalía y ciertamente hay muchas historias ahí en el pueblo que no son conocidas por el grueso de la población. Claro. Sobre todo la era boleriana, que le denominamos como tal, que era cuando estaban realmente ahí las familias francesas de trabajadores y funcionarios del boleo, y toda la parafernalia que corría alrededor, ¿no? de esta población francesa en el pueblo, ¿no? La historia del cine Trianon, y en fin, hay muchas cosas, ¿no? que hay que rescatar y que hace falta, creo, esa vocación para rescatarlas. Por eso este asunto del rescate de esta información tiene un valor inconmensurable, me parece, ¿no? para la sociedad, porque hay que preservar toda esta información y hacerla digerible y que se conozca por las nuevas generaciones. ¿Coincides conmigo en que esta es una importancia muy evidente y necesaria para nuestra cultura subcaliforniana? Claro, claro que sí, porque de esta manera nosotros le enseñamos también a las nuevas generaciones a interesarse en la historia local principalmente. A mí me ha dado mucho gusto que escuchar de niños que dicen, mira mamá, ahí pasó tal cosa, o mira mamá, en tal lugar pasó tal cosa, y me ha tocado escucharlo. O por ejemplo, que íbamos antes a las escuelas y ya sabían la historia. Entonces, eso hace 10 años no ocurría, hace 15 años no ocurría. Y durante un tiempo en el que yo estuve apoyando en la coordinación de fomento editorial, acudiendo a las escuelas,
nosotros logramos visitar más de 80 grupos en la ciudad y ellos, la verdad, era impresionante la manera en la que ellos te contaban las cosas con una impresión, que ellos te contaban las cosas con un gusto, que hasta a uno mismo como subcaliforniano decía, wow, o sea, te quedabas, ¿cómo un niño puede impresionarse? Y nos ha pasado también con personas ya mayores, no solamente esto es para los niños, nos ha pasado con personas, por ejemplo, que con los taxistas, que de repente cuando estábamos ahí mismo en el Canal 8 dando el programa de relatos y leyendas, llamaban los taxistas para contar sus anécdotas. Y nos encontramos que contaban unas historias bastante interesantes, leyendas, anécdotas y vivencias, pero siempre yo digo, contándolas de una manera concisa para que causen más impresión en cada una de las personas. Es maravilloso. Gamaliel, se nos ha ido como agua todas estas historias. Quisiéramos tener 3, 4, 5 programas escuchando estas leyendas. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Ay, muchas gracias por la invitación y todas las personas que nos escuchan. También gracias a todos ustedes por hacer que estos trabajos valgan la pena, que estos trabajos lleguen hasta su hogar y sean compartidos. Y queremos pues que los libros se sigan compartiendo. Es por ello que trabajamos siempre para que, y yo digo trabajamos, porque no solamente soy yo el que investiga, sino también, pues tiene que ver también la editora, tiene que ver el diseñador gráfico, el trabajador de la imprenta, el mensajero, la gerenta de las tiendas, para que estos libros puedan ser posibles y llegar hasta su hogar, hasta su mesa, hasta sus manos, hasta su mente. Pues muchísimas gracias. Ileana, muchas gracias. Esta tarde ha sido maravillosa. Nos quedamos súper asidos. Queremos más. Como muy buena historia. Claro. Las mejores historias. Te quedas con las ganas de seguir y seguir escuchando, pero nos ganó el tiempo, se nos fue como agua. Muchísimas gracias a todos que nos han acompañado esta tarde. Disfruten estas leyendas, es la temporada, octubre, noviembre son los días donde más ganas nos dan de saber y conocer un poquito de leyendas. Busquen por ahí a Gamaliel Valle Hamburgo, van a encontrar muchas historias y también en las librerías sudcalifornianas. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, Gamaliel. Gracias, hasta luego y que estén muy bien. En una era comunicada, Radiálogos, decodifica la realidad. Una producción del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión en Baja California Sur.